una cultura que conocí a través de una pantalla y que poco a poco comenzó a formar parte de mi vida. Esa es la cultura coreana. Hoy te llevaré a conocer Corea a través de mis ojos. No la Corea de una postal, ni la que vemos en los videoclips, sino la Corea que yo he ido descubriendo a través de su historia, sus tradiciones, su arte y de esos detalles que me han hecho enamorarme de este país. Así que, cacha. El hanbok. Empezamos con algo que para mí representa mucho Corea, el hanbok, que literalmente la palabra hanbok significa ropa coreana. Hablamos de un traje tradicional que contiene siglos de historia. En el caso de las mujeres, la parte superior se llama chokori, la cual es similar a una chaqueta, pero es más corta y tiene dos cintas para formar un nudo, que se le llama otkorun. También usan una falda larga llamada chima y lo complementan con algunos accesorios. En la versión masculina, el yogori se extiende hasta la cintura. Usan pantalones holgados llamados baji y también complementan con un turumagi, un sombrero, cinturón y zapatos. El hanbok tradicional aún se sigue utilizando. Los coreanos generalmente lo utilizan en fechas especiales, como en el año lunar, el Chuseok y en bodas. Expresar tu identidad a través de algo tan cotidiano como vestirse. Increíble, ¿no? Y lo más interesante es que el hanbok no se quedó en el pasado. Hoy en día también existen versiones contemporáneas, combinando lo tradicional con lo moderno. La comida. Algo que me parece muy bonito de la gastronomía coreana es que comer no siempre significa sentarte frente a un plato. Muchas veces significa compartir. Hay una palabra que es banchan, que significa guarnición en el idioma coreano. Una comida coreana completa consiste de varias guarniciones: una sopa, un caldo, un plato principal y un arroz. Aunque no cocinan todos de estos en las comidas cotidianas, por lo menos las guarniciones son muy esenciales en las comidas coreanas. Y cuando ves una mesa llena de diferentes platos, entiendes que la comida puede convertirse en una experiencia colectiva. Sabores picantes, fermentados, dulces, salados, y muchos de ellos tienen detrás técnicas que se han transmitido durante generaciones. Porque la comida nos cuenta historias, habla del clima, de la geografía, de las familias y de las costumbres. Y eso es algo que compartimos los mexicanos con esta cultura, el amor por compartir. Así que si quieres conocer Corea, empieza por la comida. Las danzas. Una cosa que entiendo especialmente bien es que podemos conocer también una cultura a través del movimiento. Corea tiene una enorme tradición de danzas. Esta que ves se llama Bukchekchum, que originalmente era un baile solista, pero se convirtió en una pieza de danza grupal cuando fue interpretado por una compañía de danza folclórica coreana en los Juegos Olímpicos de Verano de México en 1968. Desde entonces, la danza del abanico se ha convertido en una danza tradicional coreana emblemática. Y hay movimientos que pueden parecer delicados y contenidos, y otros tienen que tener una energía completamente diferente, pero todos tienen algo en común, nos cuentan algo. Y eso es algo que me conecta muchísimo con Corea, porque para mí bailar tampoco es solamente hacer pasos, es transmitir una emoción sin necesidad de decir una sola palabra. Y aquí podemos empezar a ver un puente muy interesante, porque de la danza tradicional llegamos a algo que probablemente todos conocemos, el K-pop. Probablemente sabías que iba a llegar aquí, porque el K-pop se convirtió en una de las expresiones culturales coreanas más reconocibles de todo el mundo. Pero reducirlo solamente a música sería quedarse muy corto. Hay música, por supuesto, pero también hay coreografía, moda, diseño, audiovisuales, tecnología y una conexión muy fuerte entre los artistas y sus fans. Y creo que esa mezcla es una de las razones por las que me ha inspirado tanto, porque Corea logró tomar elementos de diferentes lugares del mundo, reinterpretarlos y construir algo que se siente profundamente suyo. Los amigos que he conocido gracias a Corea. Corea me ha llevado no solo a conocer su cultura,
cultura, sino también a explorar la cultura de otros países. Y eso para mí significa muchísimo, porque gracias al amor que tenemos por esta cultura he conocido gente increíble. Y es asombroso cómo Corea nos ha conectado a través del amor y la pasión. Mi Corea no es solamente Corea, también es México, porque yo conocí esta cultura desde mi propia historia. Y creo que eso es lo bonito de acercarnos a otra cultura ajena a la nuestra. No tenemos que dejar de ser quienes somos para admirarla. Podemos aprender, cuestionar, emocionarnos y crear una conexión entre dos mundos. Esta es mi Corea, la que descubrí a través de la música, la que me hace querer bailar, la que me enseñó nuevas formas de contar historias y la que de alguna manera también me ayudó a descubrir partes de mí misma. Pero ahora quiero conocer la tuya. ¿Cuál sería tu Corea? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Eso fue todo por hoy. Yui fuera. Bye.